Buenas tardes y buenos días a todos los que estáis al otro lado del Atlántico, que es tempranito para vosotros. Bienvenidos todos. Vamos a continuar con nuestro estudio de esta parte del libro de Taimni, Conocimiento de sí mismo. Ya nos vamos acercando al final del curso, pero para seguir adelante el día de hoy tenemos que recordar que según la ley de protección de datos, si no quieren que su imagen quede en la grabación que será colgada en YouTube, pueden cerrar su cámara clicando sobre el icono que aparece en sus pantallas. Y vamos a hacer unos momentos de silencio, preparándonos para este trabajo que vamos a compartir. Recordemos siempre mantener en nuestra mente y en nuestro corazón a todos los reinos de la tierra, a todos los reinos a los que este planeta alberga y da vida, a todos los seres, a todas las criaturas. Si lo vamos haciendo, se constituirá en un hábito, algo continuado, será tan natural en nosotros como la propia respiración. Y aquí puse una pequeña reseña de una gran estudiosa y practicante, una teósofa de las de verdad, porque algunos somos estudiantes, pero todavía nos falta para poder decir que realmente somos teósofos. Es Joy Mills, que nació en 1920 y murió a los 95 años en el 2015. Fue una importante educadora y presidenta de la Sociedad Teosófica en América y también vicepresidenta de la Sociedad Teosófica en Adyar, en India. Dio un gran número de conferencias internacionales y tiene escritos muchas de las conferencias, artículos y algunos libros, y de verdad que vale mucho la pena leerlos detenidamente en esa forma que muchas veces os comento de lectura reflexivo-meditativa. Nos dice la reseña que durante sus primeros años de escritora conoció a muchos teósofos reconocidos por sus grandes obras, como fueron John Coates y su esposa Betsy, Sri Ram, Geoffrey Hodgson, James Perkins, Knudsen y otros más. Y Taimni nos dice ahora, en este capítulo, así como los aforismos que tratan del desarrollo de la devoción se dan en el libro de los Bhakti Sutras de Narada, que estuvimos viendo unos cuantos el pasado jueves, y los dan de una manera más bien al azar e intercalados en diferentes partes del texto, nosotros seleccionamos de los aforismos importantes los que tratan de un aspecto determinado del tema y los estudiaremos juntos antes de proceder a tratar de otros aspectos. Uno de estos aforismos dice una firme devoción hacia Él con mayúscula, Él, ello, como lo queramos significar, y una indiferencia hacia todo aquello que está en pugna con Él, que es contrario,
porque la devoción hacia Él significa un estado de vibración muy elevada y por lo tanto conviene estar indiferente a todas las cuestiones de vibración baja, de lo contrario jamás podremos estar en contacto con lo superior. En tal renunciación, a través de la consagración, hay una completa unificación y por lo tanto indiferencia hacia cualquier cosa que se le oponga. La palabra devoción proviene del latín devotio, onis, que significa voto, consagración, dedicación. Deriva de devovere, que significa dedicar o consagrar. La palabra consagrar proviene del latín consecrare, que significa hacer totalmente sagrado o dedicar a lo divino, que sería hacer sagrado y dedicar a lo divino cualquier cosa que estemos pensando, sintiendo, haciendo o hablando. Y la palabra sacrificio procede del latín sacrificium, que deriva de la unión de sacrum, que significa sagrado, como hemos visto arriba, y facere, que es hacer. Significa hacer algo sagrado. Y es hacer algo, no lo que pensamos que ya es sagrado por sí mismo, sino que cualquier acción nuestra la hagamos de manera sagrada, la convirtamos en un acto sagrado. Eso es verdaderamente sacrificar. El siguiente anotación de Narada dice: la firme devoción hacia Él significa el abandono de todo otro sostén. El abandono de todo otro sostén, inclinación a cualquier cosa de un orden vibracional contrario. Unificación significa el abandono de cualquier otro apoyo. Este grupo de 3 aforismos, el 9, 10 y 11, que acabamos de citar, arrojan luz sobre 2 exigencias básicas para hollar el sendero del amor. Y vamos a empezar con estas. En el 12 nos dice: la indiferencia hacia todo lo que se opone a Él o a ello, a lo divino, significa rectitud de conducta de acuerdo con las obligaciones sociales, morales y espirituales. Pero claro, uno dice las obligaciones sociales siempre y cuando estén de acuerdo con la más elevada ética. Y nunca deberíamos atender las llamadas obligaciones sociales de quedar bien en sociedad si éstas son contrarias a la más elevada ética. Por lo tanto, son esos aspectos que tenemos que someter siempre a nuestro propio discernimiento. Ante las actividades seculares y sagradas, solo practica las que le son favorables y se mantiene indiferente ante las que le resultan negativas. El Sutra 10 enumera estas 2 exigencias básicas y los otros 2 sutras indican la naturaleza general de estas exigencias. Estas 2 exigencias están señaladas en las frases sánscritas Ananyata ita virodisudas mata. Tomemos Ananyata en primer lugar, que ha sido traducido como devoción firme hacia Dios y explicado como el abandono de todos los demás apoyos. Y algunas personas llegan a fanatizarse, sería la palabra quizás más apropiada, de que creer que como ya tienen devoción hacia Dios y Dios lo va a hacer todo, que ellos no tienen que hacer nada. Pero eso es un error tremendo, porque
las tareas de esta tierra, si bien han de ser realizadas dentro del marco de la más elevada ética y moral, han de ser hechas por nosotros, bajo la luz de nuestro discernimiento. Y hay muchas cuestiones que no podemos dejar a Dios solamente, erróneamente creyendo que cualquier cosa que sea hecha con apoyo de lo que nos rodea va a ir en contra de lo elevado. Así que vemos una vez tras otra y muy a menudo en todos estos tratados que requerimos del desarrollo de un alto grado de discernimiento para saber cuándo hemos de hacer, cómo hemos de hacer y no caer en fanatismos y supersticiones. Estas frases indican el significado tal como lo entiende la gente en general, pero a aquellos que quieran poner estas ideas en práctica tendrán que tratar de profundizar más en el significado de la palabra ananyata. Ateniéndonos al significado literal de la palabra, así como a las tradiciones y las prácticas que prevalecen entre los místicos y los santos, creo que el significado de la palabra, como mejor expresado está, es en la frase completa dependencia de Dios para todo. Y la palabra dependencia tiene un significado que puede ser muy confundido y por eso lo resalté marcándolo con la raya. Y para todo, acabo de decir hace unos momentos que hemos de discernir. Lo que no tiene ninguna posibilidad de error es completa confianza en las leyes divinas. Cuando las hemos estudiado profundamente, las observamos y las comprendemos. Porque las leyes divinas sostienen todo en el universo manifestado, en el cosmos con K y en el cosmos con C. En el cosmos más grande al que podemos nosotros acceder o tener una idea sería en la galaxia. Las leyes divinas sostienen la galaxia en la cual está nuestro sistema solar. Sostienen nuestro sistema solar y dentro de este sostienen todos los sistemas planetarios. Y dentro de nuestro propio sistema planetario sostienen todas las vidas de todos los reinos. Así que cuando uno conoce estas leyes realmente, las aplica en todo su funcionamiento y por eso puede tener plena confianza de que todo cuanto suceda estará bien, siempre. Y cuando digo estará bien, será incluso aquellas cuestiones que salgan en un sentido negativo para nosotros, entendiendo como sentido negativo aquellas cuestiones kármicas que nos traen algún tipo de pérdida o sufrimiento, porque esas también están bien. Hay que meditar mucho acerca de estas cuestiones. Desde luego, sigue diciéndonos Taimni, todo aspirante estará fácilmente de acuerdo con este piadoso ideal y tratará de incorporarlo a su vida, tanto como pueda. Pero el meollo de toda la cuestión radica en las dos palabras, completa y todo. Es fácil depender de Dios cuando nos convenga que así sea, pero es extremadamente difícil desarrollar una actitud y un hábito de mente dependiente de Él por completo y para todo. La palabra confianza proviene del latín confidentia, que significa con toda la fe o con absoluta convicción. Se compone del prefijo latino con, que significa junto, todo, con ello, y la palabra fides, que es fe, lealtad.
junto con el sufijo anza que indica acción. Acción de fe con todo. Pero la fe no es la creencia, tal como vulgarmente y usualmente la mayoría la utilizan, ambas con un mismo significado. En el sentido oculto de las palabras, creencia significa creer lo que dicen otros, ya sea alguien que lo ha escrito, ya sea un ser que nos han dicho que es muy válido y que tiene autoridad en diferentes materias, etc. Y no es de esto de lo que se trata en ocultismo. Cuando se habla de fe, no es creencia. Fe proviene de dentro, es la certeza de aquello que uno está vivenciando. Certeza, eso es fe de vida. Y la palabra dependencia proviene del latín dependere, pender, colgar, y se forma con el prefijo de, que significa abajo, significa que pende, que cuelga hacia abajo, el verbo pendere, colgar, pesar, y el sufijo ia, que es la cualidad de, significando la cualidad de estar bajo el poder o la influencia de otro. Por eso no debemos depender ni siquiera de él o de ello. Depender no tiene que ver con la fe, como hemos tratado de compartir. Así que la cualidad de estar bajo el poder o la influencia de otro, o bien un estado de no poder valerse por sí mismo. Sabemos bien cuántas personas por un estado físico de enfermedad o lo que sea, accidente, como sea, tienen dependencia de otras personas para poder seguir subsistiendo. Así que, diferenciando claramente el significado de algunas palabras, podemos seguir hacia adelante. Y esta es la razón del por qué los medios más poderosos para desarrollar la devoción resultan infructuosos en el caso de un gran número de devotos que creen que están dependiendo de Dios o que están confiando en Dios o que tienen fe en Dios, creen y sin embargo no encuentran ningún cambio significativo ni en su vida ni en su mente. Y es porque lo que piensan que en ellos es verdadera devoción es creencia ciega. Y cuando las cosas van mal, entonces se vuelven, miran hacia lo alto porque han puesto a Dios allá y ellos aquí pidiéndole que todo vaya bien, y volviéndose enfadados dicen: con la fe que yo te he tenido y me traes esta desgracia y dejas que tal y que cual. ¿Cuántas veces hemos oído frases semejantes? Si dependéis o confiáis en Dios cuando os convenga hacerlo y dependéis de vosotros mismos o de otros la mayor parte del tiempo, esto no es depender de Dios en realidad. Se trata simplemente de una conveniencia para serviros de Él cuando le pedís, igual que podríais serviros de cualquier otro. Y esto no sirve. Desde luego no es posible desarrollar ananyata, la devoción, de repente, tomando tan solo la decisión de hacerlo. Se trata de un proceso de desarrollo y es como un círculo virtuoso. Cuanto más se confía en las leyes divinas, cuanto más fe se tiene en las leyes divinas, que son las de Dios, aunque aquí lo diga así, es lo mismo, más rápidamente y más completamente responde él o ello a vuestra confianza
y más atiende a vuestras verdaderas necesidades y demandas. Y esto lo subrayé, porque no hay un Dios personal. En ningún sitio hay un Dios personal que atiende a nuestras necesidades y demandas. Lo que atiende a nuestras necesidades y demandas es la ley divina, las leyes, entre ellas la de causa y efecto. Pero está la de evolución. ¿Cuál es nuestro momento evolutivo ahora, en este momento? ¿Qué es lo que necesitamos para dar el siguiente paso en nuestro proceso evolutivo? ¿Y qué es lo que la ley de causa y efecto, karma, en la etapa humana, permite que nos llegue en cualquiera de los sentidos posibles? Porque todo cuanto nos llegue será la cosecha de nuestras propias siembras. Y dice Taimni, cuando descubrís realmente que vuestras verdaderas necesidades están siendo atendidas, algunas veces casi milagrosamente, vuestra confianza y vuestra entrega a su bondad y a su amoroso cuidado crece rápidamente. Completa confianza en las leyes divinas, porque todo está bien. El amor divino lo sostiene todo, absolutamente todo. Y entonces empieza a manar de vuestro corazón aquella verdadera devoción que se desborda en un gozo absoluto y en una adoración que no espera nada a cambio, más que el deseo de ser dignos de ese amor y de ese cuidado que ello, lo divino, os prodiga. Ya se ha dicho que este es un proceso lento, y lo lento o lo rápido que sea depende de vosotros y de vuestra edad interna y de vuestro momento evolutivo y de vuestro karma, y no de él o ello, porque él está esperando darlo todo, incluso a sí mismo. Esto está escrito tal como está en el libro. Yo me permito hacer estas pequeñas aclaraciones por la importancia que yo percibo que tienen, muy importante, porque él está esperando darlo todo, no está esperando, se da eternamente a sí mismo, constantemente a sí mismo, en todo el espacio infinito, en toda la manifestación, se da constantemente a sí mismo. Si no se diera a sí mismo, no existiría la manifestación. Por eso es importante que leamos despacio y que veamos cuando las cosas concuerdan con las leyes superiores y si están bien. Esto puede ser un problema, no sé si de la escritura de Taimni en su original, no sé si lo escribió en inglés o lo escribió en la lengua de su país, era indio, y luego fue traducido, y luego ha sido traducido al castellano. Por lo tanto, no sé cuál sea la causa de que esto esté escrito de esta manera, pero nosotros tenemos que ir desarrollando la habilidad de pillar los gazapos. En castellano se dice, aquí hay un gazapo, algo falla aquí. Él se da a sí mismo eternamente. No os dejéis engañar porque a veces hay gazapos en los escritos, sea por traducción o por lo que sea. Ojos abiertos, corazón abierto, mente despierta. Pues siendo la naturaleza humana como es, deberemos tener paciencia. Recordemos que la paciencia es la ciencia de la paz y que verdaderamente es una cualidad del alma. Y no es esa paciencia polar que va de un polo al otro y que decimos de pronto,
es que ya he tenido tanta paciencia que ya no puedo más y ya he perdido la paciencia. Esa no es verdadera, eso es una cualidad personal de resistencia. Y uno aguanta y dice que es que tengo mucha paciencia hasta que ¡plaf! Ya no tengo más paciencia, porque no era verdadera. Así que deberemos tener paciencia, paz y perseverar en este esfuerzo manteniendo el ideal de completa dependencia, confianza, fe en Dios o la ley siempre presente, aunque podamos no lograrlo cada vez. Deberemos estar preparados para ser puestos a prueba seriamente y para ver si nuestra confianza es realmente sincera y no se trata solo de una pseudo dependencia o de una pseudo confianza que se evapora, que desaparece e incluso se torna en desilusión e impaciencia y resentimiento cuando nuestros deseos y necesidades no son atendidas y no se resuelven como nosotros esperábamos, porque él o ello se cumple lo que realmente más nos conviene, siempre, aunque nos parezca que no, y no lo que en nuestra ignorancia nosotros creemos que es bueno para nosotros. Estamos tratando aquí solo de un principio general. El modo como Ananyata vaya a desarrollarse realmente en la propia vida es una cuestión personal que cada individuo debe resolver por él mismo. En la verdadera vida espiritual, que no tiene nada que ver, o sí, con la vida religiosa ordinaria, no pueden existir reglas rígidas, duras y de proceso rápido, que tengan que seguirse de una manera mecánica y sin inteligencia para producir el resultado apetecido. Nunca funcionará así. Debemos poner todo nuestro corazón, la inteligencia, el corazón, en esta empresa. Estar constantemente alerta, atentos, pero nunca tensos, atentos, alerta. Experimentar a lo largo de diferentes cauces, ser observadores y ver qué ocurre con nuestros propios comportamientos cotidianos y en todas las circunstancias, y estar aprendiendo de ellos y también de lo que ocurre a nuestro alrededor. Estar aprendiendo de lo que nos ocurre a nosotros es aprender en cabeza propia, que se dice, y estar aprendiendo de lo que ocurre alrededor y en el mundo es aprender en cabeza ajena. El sabio aprende siempre. Y entonces debemos de estar preparados para, aquí pone fracasar, yo diría preparados para que las cosas no salgan como las habíamos proyectado, si es que las habíamos proyectado. Porque solo entonces podemos tener éxito en lograr nuestro objetivo. Y desde mi punto de vista, permitidme que os diga que entonces nuestro objetivo debe ser hacer lo mejor posible cada instante del día y estar preparados para recibir amorosamente lo que venga. Porque lo que venga estará bien, sea como fuere. Pues si perseveramos sinceramente, al final es seguro que el éxito llegará. Porque estamos viviendo en un mundo de leyes inmutables que son tan seguras como las leyes del mundo físico. Y lo que es más importante, aquel, aquí ya he puesto aquel con mayúscula, al que estamos buscando, está detrás de nuestros esfuerzos y más deseoso que nosotros de esta unión. Y el primero es el ser en nuestro corazón,
nuestra verdadera naturaleza. Lo llaman también el maestro interno en nuestro corazón. Pero son indispensables la sinceridad y una fe, aquí se ha puesto fe, la sinceridad y una fe recia. Sinceridad siempre con nosotros mismos y con todo, y la fe en que todo va a suceder de acuerdo con la ley. Es inútil tratar de hacer estas cosas con una dedicación a medias o con negligencia, tal como acostumbramos a hacer, quizás ya no lo hacemos tanto, algunos menos. La duda es el gran enemigo del progreso espiritual. La duda anula todo esfuerzo y mina la estructura de nuestra vida espiritual de manera insidiosa. La duda es un dispositivo útil y necesario en el periodo de investigación de las primeras etapas. Pero debemos tratar de considerar todas estas cosas, meditarlas, comprobarlas y después llegar a una convicción y conclusión definitivas que he tachado. Debemos llegar a una convicción, a lo que se ha llamado Niskaya en un capítulo anterior. ¿Por qué he tachado conclusión? La palabra conclusión proviene del latín conclusio, conclusiones, formada a partir de concludere, que significa concluir, cerrar, y el sufijo ion. Su significado se refiere a la idea final a la que se llega después de un proceso de razonamiento, al fin de algo o a la resolución de un asunto. Pero en nuestros estudios nunca podemos decir que hemos cerrado. No debemos hacerlo. Debemos decir, yo he llegado hasta aquí, pero sé que hay más. Sé que hay mucho más. Y no cerremos nuestra puerta. La conclusión no debe de ser nunca, porque es el portazo. Como ya llegada a la conclusión, pues todo lo demás ya no existe. ¿Sí? Porque podemos decir, bueno, no tiene tanta importancia. Bueno, pues cada palabra es el símbolo aquí, en el mundo físico, sea en cual sea de los idiomas que se hablan, cada palabra es el símbolo de una idea en los planos superiores, que se expresa aquí y tiene una fuerza y un significado muy grandes. Por eso debemos aprender, y sé que ya lo hacéis y que ya lo hacemos, incluso yo cada vez más, ¿no?, a utilizar el lenguaje de la mejor manera, de una manera exquisita. Si nuestros esfuerzos en este sentido tienen éxito, y si realmente queremos entrar en este sendero, debemos orar. Y debemos purificar nuestra mente para la luz de Buddhi. Orar es hablar a lo interno, no es pedir nada, olvidaros de pedir. Porque los de arriba ya saben lo que tienen que hacer. No han perdido la memoria. Las leyes no pueden perder su propia naturaleza. Ya saben lo que hay que dar siempre a cada uno de nosotros y en qué momento. Algo semejante a los padres que saben perfectamente cuándo deben dar a sus niños y qué deben dar y qué no deben dar. Los niños pueden estar pataleando, que quieren merendar y que quieren merendar y que quieren esto y que quieren aquello, y la madre saber que no es la hora de dar la merienda o de dar cualquier otra cosa, y no lo va a dar, porque la madre inteligente no va a dar lo que no toca todavía dar. Así que
porque la verdadera fe no es nada más que la iluminación de la mente inferior en su aspecto de concreta por la luz de Buddhi, la cual proporciona seguridad y confianza porque refleja parcialmente, de momento parcialmente, pero de más en más, las realidades de la vida interna en nuestra mente. Una vez que hemos tomado la decisión de entrar en el sendero, debemos arrojar de nuestra mente toda duda y no debemos continuar albergando en ella la idea equivocada de que es bueno para nosotros dudar y que ello es un signo de intelectualidad. No es un signo de intelectualidad, es un signo, la duda es un signo del hecho de que nuestra mente no está todavía iluminada con la luz de Buddhi y por lo tanto está siempre fluctuando entre una multitud de ideas y va de un polo al otro. ¿Será que sí? ¿Será que no? A lo mejor es que me estoy autoengañando y esto no es así y bla, bla, bla. Y se va columpiando en los polos opuestos. Así que está siempre fluctuando entre una multitud de ideas y de vías de acción. ¿Lo hago? ¿No lo hago? ¿Voy? ¿No voy? Y no es capaz de decidir qué vía es la correcta y la justa. Si no creemos en esto, y estamos convencidos de que la duda es una parte necesaria para nuestro progreso en la vida espiritual, entonces me temo, dice Taimni, que por el momento no hay nada que hacer en este sentido de tentativa divina. Y en este caso, nuestro lugar adecuado está entre los llamados intelectuales de la época moderna, que creen que están a la vanguardia de la civilización porque no creen en nada, muchos, no todos, pero muchos, e insisten en su derecho a dudar de todo. Veamos lo que Sri Krishna dice en el Bhagavad Gita sobre el ser que duda y el hombre que posee verdadera Shraddha. Pues el ignorante, el que no tiene fe, el que duda, camina hacia la destrucción. Ni siquiera la felicidad ordinaria existe en este mundo, ni la más allá de él, para el que duda. El ignorante, no el que porque sepa muchas cosas, es que es inteligente. Uno puede tener incluso carreras universitarias y ser un ignorante en lo que se refiere a estos asuntos internos. El ignorante, el que no tiene fe en las leyes divinas, el que duda, camina hacia la destrucción. Ni siquiera la felicidad ordinaria existe en este mundo, ni más allá de él para el que duda. Estará siempre intranquilo. El hombre que está lleno de fe consigue la sabiduría, y también aquel que domina los sentidos y que habiendo obtenido la sabiduría se encamina raudo hacia la paz suprema. Esto también está en el Bhagavad Gita, en el libro 4, versículo 39. Yo creo, dice Taimni, que estas afirmaciones son totalmente esclarecedoras y que deberían acabar para siempre con las dudas de los escépticos habituales de la sabiduría y que sienten la necesidad de poner en duda las cosas que pertenecen a la vida superior. Aunque la costumbre de dudar afecta particularmente a algunas personas en grado sumo, todos nosotros adolecemos en cierta medida de dudas encubiertas en nuestra mente, de las cuales somos en su mayor parte inconscientes. Pero se hacen conscientes cuando llega
una situación a nuestras vidas. Cualquier día, en cualquier momento, puede llegar una situación a nuestras vidas y si había una duda escondida, emergerá, aparecerá en el estado consciente. Son estas dudas las que nos impiden seguir sinceramente y con tesón las instrucciones de nuestros grandes instructores y que hacen que no dediquemos el esfuerzo adecuado a los métodos que se ha demostrado que sirven para el desarrollo de nuestra naturaleza espiritual. Aceptamos estas cosas mentalmente porque las oímos, entran por nuestros sentidos, pero no de corazón, porque no las llegamos a comprender totalmente. Tenemos reservas mentales de las cuales muchas veces no somos conscientes. El mismo hecho de que no estemos preparados para dedicar un serio esfuerzo a las mismas demuestra la presencia de estas dudas encubiertas. ¿Cómo perdemos las más grandes dádivas que la vida nos tiene preservadas por no intentar siquiera utilizar estos métodos que otros han utilizado desde tiempos inmemoriales con éxito? Respecto a esto, recuerdo una historia que leí una vez en alguna parte sobre dos ingleses, uno de los cuales estaba convencido del escepticismo de la gente en general y el otro no. Apostaron 100 guineas. El que tenía una fe implícita en la tendencia a la duda de los hombres en general, dijo: me situaré en el puente sobre el río Támesis con 100 soberanos de oro auténticos, con un letrero, y durante 15 minutos intentaré venderlos por un chelín cada uno a cualquiera que desee comprarlos. Si vendo aunque solo sea un soberano durante ese tiempo, tú ganas. Si no vendo ninguno, tú pierdes. Permaneció en el puente tal como habían quedado. La gente pasaba y parecía muy divertida, pero pensaban que eran ellos mismos, que eran demasiado listos para dejarse engañar. Tenía que haber alguna trampa en alguna parte, pensaban. De manera que ni un solo soberano fue comprado por ninguno de los centenares de personas que pasaron por allí y a los que se hizo esa genuina oferta. Muchos de nosotros somos como esas personas pasando por el puente. Los grandes instructores de la humanidad, los santos y los sabios que han hollado el sendero y han alcanzado la meta, nos ofrecen las inapreciables verdades de la vida espiritual con toda seriedad, pero nosotros no nos tomamos en serio ese ofrecimiento. Ellos nos dicen que hay una realidad maravillosa oculta en nuestros corazones y que podemos descubrirla si realizamos el esfuerzo necesario y si estamos preparados para sacrificar los actuales placeres ilusorios, para deshacernos de los actuales placeres ilusorios o para convertir ciertas acciones en actos sagrados, como hemos dicho hace un ratito atrás, y hacerlo por la vida eterna que nos está reservada. Musitamos palabras de homenaje hacia ellos, pero no hacemos nada, e incluso si lo hacemos sin un mayor interés. ¿Razones?
las dudas que se ocultan en alguna parte de nuestra mente. No hay todavía una total y verdadera confianza en las leyes divinas. Desde luego, en muchos casos la razón es que probablemente no estamos preparados todavía para este glorioso destino que nos aguarda, pero esta falta de preparación también se expresa con las dudas. No hay nada que oculte más efectivamente la verdad y que la haga inaccesible para la gente en general que el escepticismo. Es por eso que uno de los maestros ha dicho que la mejor protección contra el mal uso del conocimiento y de los poderes ocultos es el escepticismo de las personas que podrían hacer un mal uso de ellos. Y como son escépticos, no se quieren ni acercar a ello. Es por eso que a ellos, a los maestros, no les seduce particularmente que todo el mundo acepte estas verdades ocultas. Ahora bien, Ananyata, que es el que aparece en aquel versículo, es una de esas inapreciables verdades que poseen una tremenda potencialidad en el desarrollo de la devoción. Pero ¿cuánta gente hay que quieran tomarlo en serio y dedicarle sus esfuerzos? Pasemos ahora a la segunda exigencia señalada en el tercer sutra. En la forma en que se da el sutra parece como si solo fuera aplicable a los hindúes que tienen a los Vedas como una autoridad en cuestiones relacionadas con su vida religiosa. Los Vedas se considera que están basados en la revelación, que son las escrituras de los hindúes ortodoxos. Esto es lo que se considera. Contiene en sus diferentes partes enseñanzas adaptadas a todas las etapas del desarrollo humano, desde la más superior a la más inferior. Hay rituales indicados para aquellos que desean el placer de este mundo o del mundo de los cielos, y también las enseñanzas de los Upanishads para aquellos que han descubierto la naturaleza ilusoria de este mundo, así como la del mundo de los cielos. Y están dispuestos a emprender la ardua tarea de descubrir la eterna verdad o realidad oculta en ellos mismos. Porque la naturaleza ilusoria de este mundo, como la naturaleza ilusoria del mundo de los cielos, para los que son creyentes que se mueven en el mundo polar, es tan ilusoria la una como la otra. Mientras sea creencia, es ilusoria, no es fe de vida, no es verdadera fe. Cada uno es realmente libre de escoger el sendero que lo atraiga, aunque la ortodoxia trate de imponer restricciones de diferentes clases. Pero en nuestros días nadie se toma esto al pie de la letra. Ahora bien, si examináis el sutra con atención y si le despojáis de las vestiduras externas del pensamiento y de la tradición hindú, encontraréis que prescribe nada más y nada menos que una vida recta, tomando la palabra recta en el más amplio sentido católico. La palabra rectitud se deriva de la palabra recto, y vivir rectamente es vivir una vida estricta y escrupulosamente de acuerdo con lo que sabemos que es recto en lo más recóndito de nuestro corazón, y no tal como lo vemos a través del velo de nuestros deseos. También es posible que esta palabra tenga alguna relación
con la misteriosa palabra sánscrita rta en la filosofía, en la religión y filosofía hindúes, que señala el orden dinámico moral que sostiene el universo, las leyes tal como las explica la teosofía, y según el cual éste se desarrolla en el tiempo y en el espacio. Hay una pintura que es de Frederick Brickman, que es un pintor emblemático de la escuela orientalista estadounidense. A lo largo de su vida realizó con gran talento composiciones orientales muy originales. Era expatriado y se sentía más en casa en París que en Nueva York o Boston. Brickman logró penetrar en un dominio desconocido para la mayoría de los orientalistas, la vida privada de las mujeres en el norte de África. Y tiene cuadros bellísimos con todo detalle. Bueno, la vida de las mujeres en India y la vida de las mujeres en muchos países de Oriente es bastante semejante. Esta palabra, rta, es aquella ley oculta del desarrollo de lo divino que está arraigado en la idea divina y en la voluntad divina, en la ideación divina, de donde surge todo, y en la voluntad divina, de donde surge todo, y que determina la rectitud inherente a cada acción y a cada movimiento en cualquier momento del tiempo y del espacio, tanto en el aspecto individual como en el colectivo. Si una cosa está en armonía con esta ley, es correcta. Si no lo está, entonces es equivocada. No nos entretendremos en el aspecto filosófico de la rectitud, que podemos encontrar en las enseñanzas de Buda, en el noble óctuple sendero. Recta palabra, recta acción, rectos medios de vida, etcétera, etcétera. Pero considerémosla en su aspecto práctico, como una cualificación necesaria para todos aquellos que pisan el sendero hacia la perfección y hacia la liberación. Incluso si decidimos adecuar nuestra vida y nuestra conducta según los dictados de la rectitud, ¿de qué manera determinaremos qué es lo correcto bajo una serie determinada de circunstancias? No existen reglas mecánicas que puedan guiarnos en esta cuestión. El único medio que puede orientarnos sobre lo que está bien es la luz de Budi, que refleja en la mente la conciencia espiritual que está en contacto con Ta. Con la ley. Esta capacidad para ver lo recto a través de la luz de Budi, tal como ya se ha expuesto antes, solo puede llegar del hábito constante de hacer escrupulosamente y a toda costa lo correcto, sea cual fuere la pérdida o el inconveniente que ello pueda representar para nosotros en aquel momento. Y recordemos que los momentos que ya han pasado no vuelven y que los momentos que todavía no han llegado no están aquí y que hemos de poner nuestra atención en el momento que estamos viviendo, ahora, ahora, ahora. Estando atentos, descubriremos qué es lo que sí debemos hacer o qué es aquello que no debemos hacer. O no debemos pensar, o sí debemos pensar, o no debemos sentir, o sí debemos sentir. El sentir siempre es la respuesta, el resultado del pensamiento. De nuevo nos encontramos con el círculo virtuoso. Cuanto más adaptamos nuestra vida a lo que consideramos como recto,
más correctamente y más fácilmente podemos ver lo que es justo. Y cuanto más somos capaces de ver correctamente lo que está bien a la luz de Buddhi, el discernimiento, la inteligencia, la intuición, la percepción espiritual, todas son diferentes fases de la luz de Buddhi iluminando desde ahí hacia la mente y hacia abajo. Entonces más fácil es para nosotros convertir esa percepción en recta acción. Esta es la única manera de adquirir la verdadera rectitud. ¿Y cómo puede pasar a formar parte de nuestra naturaleza? De modo que hagamos lo recto, sin lucha. Fijémonos bien, sin lucha, sin tensión, de manera natural, sin vacilación, sin duda e incluso sin esfuerzo, porque lo que se hace de manera natural no cuesta hacerlo. En palabras de San Juan, yo soy la puerta y el que entra por mí se salvará, entrará y saldrá y encontrará pastos. San Juan Evangelista. Desde luego, al principio podemos y debemos seguir ciertas reglas definidas, porque existen ciertas vías de conducta que siempre están bien y otras que siempre están mal bajo todas las circunstancias. Esta clase de disciplina, no hecha a lo tonto, no seguida a lo tonto, sino seguida reflexivamente, purifica nuestra mente y hace posible que la luz de Buddhi resplandezca en cierta medida. Siempre la medida es creciente, pero no siempre podemos confiar en estas reglas. Para confiar en reglas escritas debemos de usar nuestro discernimiento siempre y en definitiva hemos de confiar en nuestra intuición en las últimas y superiores etapas. Esta clase de disciplina purifica nuestra mente y hace posible que la luz de Buddhi resplandezca en cierta medida, pero no siempre podemos confiar en estas reglas y en definitiva hemos de confiar en nuestra intuición en las últimas y superiores etapas. Ahora bien, es importante darse cuenta aquí que es totalmente indispensable una vida recta para el aspirante que trate seriamente de desarrollar su naturaleza espiritual, tanto que sea a través del Bhakti Marga, del sendero de la devoción, como del sendero del Raja Yoga. El Raja Yoga incluye todas las yogas, pero hay el Bhakti Marga y el Ñaña Marga, que es el sendero del intelecto. La importancia de una vida recta obedece a diferentes hechos que se prestarán a una repetición y recapitulación. En primer lugar, es lo único que puede asegurarnos la salvación. Y uno puede decir, bueno, pero ¿la salvación de qué? En principio, la salvación de todo cuanto en nosotros nos produce miedo, sufrimiento, angustia, desesperación, porque aquel que conoce las leyes superiores se deshace no de los dolores del cuerpo, que estos pueden estar o pueden venir, pueden llegar muchas cuestiones kármicas, de enfermedades y de sufrimientos físicos, de dolores físicos, mejor dicho. Pero los sufrimientos son los psicológicos. Cuando uno no comprende, siente rechazo a lo que le está pasando y empieza a tener un estado emocional de sufrimiento. Y ese sufrimiento psicológico, especialmente en las etapas superiores, cuando los poderes empiezan a hacer su aparición de un modo natural,
como resultado de haber alcanzado las etapas superiores de conciencia. Y existe todavía la posibilidad, porque no está todo totalmente liberado, existe todavía la posibilidad de hacer un mal uso de esos poderes que ya han empezado o habrán empezado a desarrollarse, hacer uso para nuestros propios fines personales. Este es un peligro real por el que todos nosotros pasaremos. Y está reflejado en las tentaciones a Jesús en el desierto, que son símbolos, pero símbolos que explican muy bien los senderos por los que hemos de transitar para alcanzar lo superior. Y en segundo lugar, es lo único que puede asegurarnos la desaparición total del conflicto interno. Vemos que aquí ya dice que es interno, es el conflicto mente-emocional que constantemente agobia a la mente y que hace que resulte imposible calmarla ni armonizarla. Solamente se puede mantener calmada y armonizada cuando nuestra fe es total en las leyes superiores. En tercer lugar, sin rectitud no es posible que la mente se abra a las influencias y a la iluminación de la luz de Bodhi. Y finalmente es sólo a través de una mente que se apoya en una vida perfectamente recta que la vida y la conciencia divinas pueden actuar. ¿Cómo puede una vida vivida sin rectitud mezclarse con posibilidades con la vida pura y trascendente de Dios, de la divinidad, de lo divino? ¿Y cómo puede ello descender a nuestro corazón si no lo hemos preparado para recibirlo, purificándolo totalmente por medio de la rectitud? Descubriremos también que es en la roca de la iniquidad donde generalmente naufragan las vidas de muchos aprendices de ocultistas y aprendices de místicos en ciernes. Aprendices están en ciernes cuando no se ha alcanzado una muy elevada etapa. Todavía corremos el peligro de volver nuestra mirada hacia atrás, hacia abajo. Y hasta aquí está esta parte del capítulo preparado para el día de hoy. Continúa y lo abordaremos el próximo jueves. Dejamos de compartir y pasamos a la galería. Hola, ¿qué tal? ¿Todo el mundo bien? Gracias, Clarisa, me gustó mucho este capítulo. Hola, Jimena. Hola, como ya había dicho, hola, no te saludé, pero sí, me gustó mucho, es muy interesante de la manera que él lo pone acá, ¿no? Sí, Uh-huh. es que Taimni es Sí, muy, muy único, muy especial sí, y sí, muy clarificador. sí, me ¿Eh? gusta mucho. Uh-huh. Muy bien. Muchas gracias. Todo el mundo está en armonía, todo el mundo está en paz, todos estáis bien.
Yo estoy descansando la voz, que de vez en cuando me iba fallando. Si alguien tiene algún comentario que hacer, puede levantar la mano, puede abrir el micro. Chelo. A ver, que abro el micro y ya estoy en mi casa. Vamos a ver. Esto de las dudas es algo que la mente no para, ¿eh? Es horroroso. Las dudas. Entonces, claro, será verdad, será mentira, no sé qué, no sé cuál. ¿Y qué haces? Es que yo le digo, cállate, chica. Pero sí que es verdad que las dudas no son nada buenas. Entonces hay que reflexionar si eso que nos está causando duda es algo en lo que realmente debamos de emplear un tiempo. Nos dan noticias de todo el mundo. Sabemos que algunas son verdad y que la inmensa mayoría están modificadas y hay mentiras y nos cuelan muchos enredos o tratan de... A ver, todo eso no importa. No importa si nos mienten o no nos mienten. No nos afecta nuestra vida cotidiana. Pero no me refiero a esas dudas, Clarisa, me refiero a las dudas de, pues eso, de el ser, es todo lo que nos cuentan. Yo hay veces que digo, bueno, pero es que esto será verdad. Me refiero a esas dudas, ¿eh? Bueno, Me podemos refiero a poner... esas dudas. Sí, yo he puesto el otro ejemplo porque, bueno, pues sirve como base para que nos demos cuenta de si tenemos que dedicarle un tiempo a esas dudas o a cualquier duda. Pongamos, por ejemplo, de los 3 objetivos de la sociedad teosófica, el primero es formar un núcleo de la gran fraternidad universal sin distinción de credo, raza, sexo, casta, color. Estos mismos principios que fueron instituidos cuando se fundó la Sociedad Teosófica, pues se fundó en 1875 y en 1949 se recogieron en la Carta de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Esos mismos. Si uno reflexiona acerca de sin distinción de credo, es decir, todos los seres los hemos de mirar con el mismo respeto, crean en lo que crean, como si no creen en nada. ¿Esto es de sentido común? Pues sí. Sin distinción de credo, raza, sexo, casta, que son las etnias, lo que sea, las etnias, color, o etcétera. Poner lo que queráis. ¿Tiene sentido? Si sentimos rechazo hacia alguien por una condición de estas, ¿no deberemos nosotros reflexionar acerca de qué es el ser humano y que esas diferencias están en lo externo, pero que en lo interno él o ella y yo somos lo mismo, que venimos de lo mismo, que venimos a lo mismo y que vamos a lo mismo? Sobre esto, si alguien tiene una duda, ha de trabajárselo y han de desaparecer. El segundo objetivo es el estudio comparativo entre las religiones, las grandes religiones,
La filosofía, que también serán las grandes filosofías, porque cualquiera se llama a sí mismo que es un filósofo, pero tampoco es así. Y la ciencia. Y cuando se hace un estudio comparativo, y hay personas que tienen más la tendencia a este segundo objetivo muy fuertemente, y tienen conocimientos de ciencia, conocimientos de diferentes clases, y se ponen a hacer las comparaciones, descubren que cuando, por ejemplo, entre las religiones, quitamos todo lo que han ido añadiendo las personas que encaran las jerarquías dentro de esas religiones institucionalizadas, los grandes instructores todos dijeron lo mismo. Y todos dijeron lo que es unitivo. Ninguno dio instrucciones o enseñanzas de separatividad entre los seres. Las ha habido impuestas por los hombres y mujeres dentro de las religiones, pero los instructores no. Y las grandes filosofías de la antigüedad estaban tratando de descubrir esas mismas verdades, pero por medio de la filosofía. ¿Qué es la vida? Etcétera, etcétera, etcétera. Y la ciencia está tratando de descubrir eso por los medios científicos. Bueno, no pueden hacer ciertos experimentos en una probeta, pero cuando están mirando el universo, y Alex tiene aquí una vista que se ve desde la Tierra del brazo de la galaxia en la que está nuestro sistema solar, aquí en medio, donde está Alex Andreu. La ciencia está llegando a muchas ideas, ellos los llaman más bien teorías y los llaman, pero están llegando a muchas ideas que se acercan a lo que están buscando. Y cuanto más se acercan a lo que están buscando, más se acercan a lo que enseñaron los grandes instructores de la antigüedad. Por lo tanto, luego hablamos del tercero, que es investigar las leyes no explicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre. Básicamente es conocer las leyes universales, esas que yo solamente he pasado así por encima, conocerlas cómo funcionan. Leed el Kybalión, meditad sobre lo que dice el Kybalión y ved qué es lo que hay y qué relación tiene con todo lo demás cada una de ellas. Y entonces estudiar, investigar las leyes no explicadas de la naturaleza y los poderes latentes en el hombre, que es el conocimiento de sí mismo, el conocimiento de nosotros mismos. Si estudiamos las leyes de la naturaleza y se nos dicen, está la ley de la evolución, pues esta la podemos constatar porque todo está en movimiento. Y todo evoluciona, desde una semilla hasta una planta, hasta una flor, hasta un árbol, hasta un fruto, hasta más semillas y pum, 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 pum. Lo podemos ver por todas partes. Si nos hablan de la reencarnación, dice uno, hombre, pero a mí no me consta esto. Y entonces uno tiene que plantearse lo siguiente. Si es que no le consta porque no ha tenido ninguna vivencia que le abra eso a sí mismo, lo lee y dice, voy a reflexionar acerca de cuál posibilidad es esta. Si no existiese la encarnación, la reencarnación, ¿tendría algún sentido que un niño nazca sano y hermoso y otro nazca tan enfermo que o muere enseguida o pasa su vida con una parálisis cerebral
veintitantos, treinta y tantos, y he conocido a alguno hasta de 40 y tantos años viviendo así. ¿Tendría sentido? ¿Habría alguna ley universal que sostuviera eso sin que hubiera causas? Ah, pero es que encima nos dicen que hay la ley de causa y efecto, llamada karma en la humanidad, pero es la ley de causa y efecto que afecta en todas partes, en todos los órdenes y en todos los planos de la naturaleza. Donde se produce una causa, más tarde o más pronto va a haber un efecto. Y os pondré un ejemplo muy sencillo. Imaginad por un momento que esto es una maderita. Esto es un pequeño libro de pensamientos para meditar, pero imaginemos que es una maderita. Y yo voy y empiezo en el mismo sitio. Y me paso una hora, no aguantaría tanto, pero supongamos que me paso una hora dándole en el mismo sitio. Y uno dice, bueno, pero eso total no es nada. Pues nos equivocamos. Cada uno es una causa. La prueba es que cuando lleve un rato, en el sitio donde le estoy dando habrá una mella, una muesca. Por lo tanto, hay un efecto. Y otro efecto es que mi dedo se enrojecerá, se hinchará y me dolerá un montón. Y eso es otro efecto. Si una vez fuese cero, media hora, sería 0 más 0 más 0 más 0 más 0, no habría mella y a mí no me tendría que doler el dedo. Por lo tanto, es poco, pero es un 0, algo, que sumado a otro 0, algo y a otro 0, algo, hace una mella y al final mi dedo duele. Por lo tanto, eso que aparenta no ser causa, sí es causa. Y tiene un efecto. En este caso es tan inmediato que lo vemos enseguida. En otro caso hay cosas mucho más graves, que no se pueden convertir esas causas en efectos, porque no se están dando las posibles circunstancias para que se conviertan en efectos. Y tienen que quedar relegadas. Y a esto le decimos que llevamos la mochila kármica. Ahí aparentemente no la vemos, pero está. Y de vez en cuando sale algo. Y uno dice, oye, pues yo en esta vida actual, no he hecho estas causas para esto. Pero estaban allí. Estaban allí y cuando ha sido la hora, siempre cuando es la hora, se abre la mochilita y aparece la causa y se convierte en efecto. Y dice, ya estoy aquí, esto es tuyo. Porque es nuestro. Al vecino le llega lo suyo. Y no se equivoca, ¿eh? No le llega a nadie lo que no es suyo. Y si observamos lo iremos descubriendo, nos daremos cuenta. Las causas nos parecen que no son, porque son como aparentemente triviales en lo cotidiano. Mira, anoche hubo gente que se pegó una cena de miedo. Comió hasta que no podía más en la cena. Y dice, bueno, pero no pasa nada, porque no comió cosas malas, comió bien, tal y tal, pero se hinchó de comer. Y ha pasado una noche. Aquí, en esta tierra, se dice pasar una noche de perros. Está mal dicho, pobres perricos, pero es un dicho muy conocido. La cenorra es la causa y la noche es el efecto. Muy inmediato. Luego digo, bueno, ¿y por qué? Porque la ley es la ley y no la podemos transgredir sin que haya efectos. Todas las causas tienen sus efectos. Todas. Así, si rastreamos, pues podemos conocer la ley de vibración, etcétera, etcétera, todas. Y entonces, meditando acerca de ello, de una manera reflexivo-meditativa, no darle vueltas a la cabeza sin ton ni son, sino vamos a ver de qué se trata todo esto. Entonces,
se abre una comprensión importante. Y un día cuando es la hora también, una persona tiene una vivencia directa de algo, de ello. Y cuando tiene la vivencia directa, entonces ha pasado de ese estadio de esto tiene mucho sentido, seguramente sea así, y yo no voy a decir ni que sí ni que no. No vamos a cerrar. Lo dejamos ahí. Y un día cuando tiene la vivencia dice, esto es, doy fe de vida de que es. Bueno, la fe de vida es de uno, no hace falta que lo diga a nadie porque es de uno mismo, pero internamente uno dice, doy fe de vida de que esto es. Y entonces no hay ninguna necesidad de dudar. Antes, más que dudar, es tener la prudencia de no creer ciegamente las cosas, sino dejarlas reflexivamente. Yo lo llamo dejar las cosas en una sana cuarentena. Y luego las rescato de la cuarentena cuando digo, uy, esto es. Pues Chelo, no sé si te ha servido, si ha servido algo para todos. Mucho. Sí, muchísimas Pues, gracias, Clarisa. A vosotros, Julián. Hola, sí, buenas tardes, Clarisa. Hola. Aprendo mucho de sus clases. Quería hacerle una consulta. Quería saber el nombre del pintor. Vio que usted pasó unos slides Sí, y hay había. un pintor, pero yo no tuve tiempo de anotar el nombre. A ver, espérate. Que hay una novela también, no actual, sino bastante vieja. Voy a abrir y voy a ver si pillo la diapositiva, ¿eh? Por favor. Presentación. Me parece. Y tenemos que ir para atrás. Frederick Brickman. Ah, bien. Brickman. Brickman, sí, Brickman. Sí. Brickman. DG. ¿Lo tienes? Sí, ya lo anoté. Vale. Bueno, muchas gracias, Clarisa. Muy bueno. Pues, bueno, seguro que encontrarás muchas más pinturas y son preciosas, ¿eh? Sí. Bueno, es que hay por ahí pintores, encuentras pintores y encuentras maravillas. Sí. De verdad, sí. Muy bien. Gracias. Bueno, si no hay más comentarios, entonces recordaros que mañana no está Daniel porque no le toca, pero este sábado sí tenemos las cartas Mahatma, Ángeles Torra, este sábado, al mismo horario que hoy, ya los mismos códigos que hoy, ¿eh? Y entonces pues nos vemos, ¿de acuerdo? De acuerdo, Clarisa. Gracias a todos. Clarisa.